Gálatas capítulo 2, versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cuando Pablo habla y dice que él está muerto a la ley, no está hablando simplemente de la ley que los judíos practicaban de manera tradicional o de la ley de Moisés. Está hablando de algo un poco más profundo. Esto me lo enseñaba el Señor. Y tiene que ver con toda la ley, aún de la ley social, de lo que uno practica como ley a nivel sociedad. Hay leyes sociales que dicen que, por ejemplo, el que me las hace las paga, o este que me hizo algo ya va a ver y yo le voy a pagar de la misma forma. Son todas costumbres y leyes sociales que tenemos, que uno siempre quiere buscar a modo de venganza o de justicia propia, el que el otro pague por las cosas que le hizo. Esa es una ley social. Entonces Pablo lo que está diciendo, Pablo habiendo tenido una vida de haber perseguido a los cristianos, de haberlos entregado para ser apedreados, para matarlos, para que sea erradicado el cristianismo de la época, Pablo de haber perseguido con esa pasión, con ese afán y hasta quizás con esa bronca, lo que está diciendo es: ahora yo estoy muerto a toda esa ley, estoy muerto a toda esa ley de los judíos, estoy muerto a toda la ley social, y mi ley ahora es lo que el Señor dice. Vivo la vida que Cristo dice que tengo que vivir. Eso es lo que está diciendo Pablo al decir que él está muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Ahora, lo que Pablo está diciendo, la ley de la que Pablo habla, de la cual comienza a vivir, es un poco lo que el Señor habló en Mateo 5:38. Yo le voy a pedir que me acompañe o que lo vea en pantalla, así no lo tiene que buscar, que es un texto súper conocido, en el que el Señor dice en el versículo 38: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también? También lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor estaba enseñando y me llama mucho la atención en el versículo 43, que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuando hemos aprendido acerca de quién es nuestro prójimo, la palabra prójimo significa próximo, tiene que ver con eso, y siempre hemos aprendido que todos son nuestro prójimo, ¿verdad? Si usted dice: ¿quién es mi prójimo? El que está cerca. Cualquiera de los que están cerca es mi prójimo. Y no dice eso la palabra, porque si no, no hubiese diferencia entre el prójimo y entre el enemigo, porque todos serían prójimos. Cuando al Señor le preguntan: Señor, ¿quién es mi prójimo?, Él lo lleva a la parábola del buen samaritano. Y le presenta a 3 personas que pasaron junto al hombre que estaba herido, que estaba lastimado junto al camino. Y el último que pasa después, que es un samaritano que tiene misericordia de él y lo lleva y lo cura las heridas, etc. Conocemos la historia. Y el Señor dice: ¿quién fue el prójimo del que estaba herido? El que tuvo misericordia. No dice que todos fueron el prójimo, el que tuvo misericordia.
Entonces, tu prójimo es aquel que hace misericordia por vos. Es la persona que está ahí, que te atiende. Ese es tu próximo. Es la persona que está haciendo misericordia por tu vida. Es para otro mensaje igual eso. Pero dice después, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, para que seáis hijos de vuestro Padre. Hay una actitud que yo necesito tomar, hay un principio espiritual con el cual yo tengo que vivir para ser hijo de mi Padre, para ser la persona que Dios formó, para ser la persona que Dios quiere de mí. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Algo que hemos confundido mucho como iglesia durante muchos años es esto del libre albedrío, que nos hemos jactado de decir nosotros tenemos libre albedrío porque es un beneficio que nosotros los hijos de Dios tenemos y los ángeles no tienen, entonces yo tengo la libertad de decidir, y esto es medio por hasta ahí nomás. Albedrío tiene que ver con una libertad individual que requiere de una reflexión, requiere de una elección consciente, de tener la conciencia de lo que yo estoy decidiendo. Eso es el albedrío. Ahora, todo lo que yo haga de mi vida va a traer una consecuencia detrás. El libre albedrío que nosotros podemos llegar a tener es el mismo libre albedrío que tienen nuestros hijos cuando son pequeños. Ellos tienen la libertad de decidir muchas cosas, pero usted le va marcando el camino. Como que yo le diga a mi hija, Laura, no te subas ahí porque te podés caer y te podés lastimar. Laura, no te subas ahí porque te podés caer y te podés lastimar. Y Laura dice, yo tengo libre albedrío, así que me voy a subir y está todo bien, y se puede caer y se puede lastimar, y trae una consecuencia de eso que le dijimos que no tiene que hacer. Tuvo la libertad de decidir, pero lo que decidió no fue correcto. Dice la Biblia que Él marcó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Si hay un camino que yo tengo que recorrer. Dios me marca el camino bueno por donde yo tengo que andar. Dios me dice, si caminas por acá, vas a ver las cosas bien, tus consecuencias van a ser buenas. Si caminas por acá, te va a ir bien. Pero si vos decidís hacer las cosas a tu manera, de la manera más que a vos te parezca mejor, va a traer otro tipo de consecuencias. Tenés un libre albedrío hermoso, pero tenés que saber que si lo haces a tu forma, te va a traer otro tipo de consecuencias. Hablábamos con mi esposa ayer de un caso particular que estamos viendo cerca y vemos que Dios suelta palabras sobre ciertas personas que están decidiendo no seguir al Señor. Pero podemos ver en el Espíritu el producto terminado de lo que Dios quiere hacer. Y sabemos que esta persona va a volver a rendir su vida al Señor. Lo que yo le comentaba a ella y lo que hablábamos ayer es que lo que por ahí cuesta ver, o lo que por ahí cuesta y duele un poco, es cuánto te va a costar volver mientras más profundo caigas. Sobre mi vida pesaba siempre una palabra de que yo iba a servir al Señor. Siempre pesó en mi vida la palabra de que yo en algún momento iba a pastorear y que iba a predicar. Siempre estuvo esa palabra del Señor ahí. Pero yo con mi libre albedrío decidí hacer de mi vida un desastre. Y la palabra de Dios siempre estuvo ahí. El asunto es después cuando decís, ok, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y mientras más profundo te metiste, más te va a costar salir de ahí. Porque hay cosas que te van a perseguir. Sabe que siempre quiero explicar esto porque hay algo que es una realidad, y es que cuando uno supera o vence una situación, tiene una cierta autoridad sobre eso, ¿verdad? Es como que, a ver, yo vencí el pánico, vencí las drogas, vencí una cierta cantidad de cosas. Entonces yo, al hablar o ministrar a una persona con esta que vive esta situación y que quiere ser libre de esta situación, yo tengo una autoridad para hacerlo, porque tengo una experiencia. Sé cómo opera ese espíritu. Ahora, quien tiene más autoridad sobre eso es quien nunca lo vivió.
porque si no Jesús no tendría autoridad sobre nada. Jesús no tuvo que pasar por el adulterio para ministrar a alguien con adulterio. Jesús no tuvo que estar endemoniado para hacer libre a los endemoniados. ¿Me va entendiendo? Sino que mantuvo su vida en santidad, y eso es lo que le dio mayor autoridad. Porque a veces la gente viene, crece en el evangelio y dice: ay, yo no tengo un testimonio tan grande para contar de que hice esto. Yo la verdad que siempre estuve en la iglesia, el Señor siempre estuvo en mi vida, no tengo grandes cosas para contar. Me gustaría tener un testimonio más grande y decir que fui un asesino serial y que el Señor me rescató y me transformó. Pero personas que dicen: yo siempre estuve en el evangelio, y no se dan cuenta que el haber guardado su vida es lo que le da mayor autoridad, por haber guardado su vida en santidad. Entonces, la libertad que el Señor me da para decidir, yo tengo que usarla correctamente y decidir caminar el camino que Él me marcó. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Jesús vino a darnos el ejemplo de cómo es la vida que debemos vivir, y desviándonos de esa vida vamos a tener resultados diferentes. Entonces, si yo hoy estoy viviendo mi vida de acuerdo a las leyes terrenales, mis resultados van a ser terrenales. Es muy fácil decir: yo le creo al Señor, pero es diferente vivir de acuerdo a ese creerle al Señor. Porque de nuestra boca como hijos de Dios es como que es automático decir: sí, yo le creo al Señor. Pero realmente en tu día a día, ¿le estás creyendo al Señor? Realmente en mi vida, en mi salud, en mi economía, en lo que sea, llévalo a todas las áreas de tu vida. ¿Realmente le estamos creyendo al Señor? ¿O estamos tratando de hacer cosas en nuestra forma? Es vivir bajo una ley terrenal. Hay áreas en nuestra vida donde Dios es una fantasía. Vemos al Señor obrar. Yo sé que es duro por ahí lo que estoy diciendo, pero vemos al Señor obrar, pero a veces no queremos esperar que el Señor obre. A veces queremos un resultado automático. Anoche hablábamos con mi pastor y algo que me decía que es una gran verdad: estamos en la era en donde todo es automático, donde todo es instantáneo. Café instantáneo, cosas que vos hacés y salen rápido. Como que se armó, la mentalidad de la sociedad se formó para que todo sea automático, para que todo sea rápido, porque la sociedad ya no quiere esperar. Y esto, más allá de que es una facilidad, y no estoy diciendo que no podamos usar de estas cosas que son instantáneas, que nos facilitan un poco el día a día, pero muchas de esas cosas por detrás están orquestadas por las tinieblas para que nuestra mentalidad espere las cosas de forma automática, para que no queramos esperar nada, para que nos asquemos de esperar, para que perdamos la paciencia, para que todo sea instantáneo. Y algo que él me decía ayer, me dice: vos fíjate que todo lo instantáneo fue creado por el hombre, no fue creado por Dios. Dios es un Dios que tiene sus procesos. ¿Puede hacer cosas instantáneas el Señor? Claro que sí. Hay sanidades que hemos visto que el Señor las hizo así. Pero Dios es un Dios de procesos. La Biblia me enseña que Dios es un Dios de procesos. Y yo tengo que aprender a esperar en Dios. Tengo que aprender a esperar en que sus tiempos son perfectos. Tengo que aprender a darme cuenta que Dios siempre quiere obrar y que Él me va a llevar por el camino correcto. Esa es la ley del Señor. El poder tomar las decisiones de acuerdo a lo que Él está diciendo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Por eso Jesús dijo, y fue muy claro cuando dijo: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Y después dijo también: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todo esto requiere un cambio de mentalidad y solo se consigue pasando por la cruz de Cristo. Todo lo que Jesús habló en Mateo 5, 38 al 48, lo que leímos hace un rato, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Tiene que ver con un pasar por la cruz, porque con mis propias fuerzas no voy a poder ver a mis enemigos y amarlos de la misma manera que amo a una persona que está conmigo siempre.
Con mis fuerzas no voy a poder perdonar a alguien que me lastimó o a alguien que me quiere humillar. Tengo que pasar por la cruz primero. El pasar por la cruz tiene que ver con un cambio radical, con un cambio completo. Es como cuando la oruga se convierte en ese capullo para pasar a ser mariposa. Es una transformación completa que necesita pasar por un proceso en donde todo su ser es transformado. Pasar por la cruz tiene que ver con que todo nuestro ser se ha transformado. En otro mensaje que prediqué en alguna vez, el Señor me hablaba acerca de que todo lo que Él hizo en la cruz tiene que ver con algo profético que nos deja una enseñanza. Todo el proceso de crucifixión tiene que ver con algo profético que el Señor nos deja como enseñanza. Porque dice la Biblia que una de las cosas que sucedieron es que echaron suerte sobre sus ropas. Jesús tenía una ropa de lino, una ropa de muy buena calidad, sus vestimentas eran de muy buena calidad, por eso echaron suerte sobre su ropa y se la repartieron. Y el Señor me hablaba acerca de que eso es porque yo necesito crucificar primero mi economía. Necesito crucificar a lo que yo tengo mi confianza. Necesito crucificar al Dios de las finanzas para que Él pueda gobernar sobre ellas. La corona de espinas, me decía el Señor, es porque vos tenés que crucificar tus pensamientos, tu forma de ver, tu forma de entender, para que sea mi mente en vos. Y el Señor me mencionaba cada etapa de la crucifixión y me llevaba al punto en el que estaba siendo castigado y veía a quienes lo castigaban y decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vos tenés que crucificar tu criterio, tu justicia propia. El perdón a nivel Dios tiene que ver con interceder por esa persona que te está lastimando y decir: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Marcos Brunet con su esposa contaban en algún momento que ellos, cuando fueron ministrados por Sanidad Interior, me tocó mucho cuando la esposa de él contaba su experiencia en Sanidad Interior. Y ella decía que en un momento tiene una visión mientras estaba siendo ministrada, en la que estaba en una corte donde el padre estaba como juez y estaban todas las personas que alguna vez la habían humillado, la habían maltratado, le habían hecho cosas. Todas estaban ahí esperando a ser juzgadas, ya que no saben quién era su abogado defensor. El Señor era el abogado defensor de todas esas personas que le habían lastimado. Y el Señor le dijo: ¿de qué lado te vas a sentar? ¿En el banco que los acusa o en el banco que los defiende? Eso es llevar el perdón al nivel de Dios. Decir: Señor, yo intercedo por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, siendo apedreado, dijo: no les tengas en cuenta este pecador. Pero lo estaban apedreando por decir la verdad, por estar lleno del Espíritu Santo. Le dijo: Padre, no tengas en cuenta ese pecado. Claro que el perdonar a mí me hace libre, me libera, pero llevar ese perdón al nivel de Dios es ponerme en el medio de ellos. Y aunque necesitaban, aunque quizás se merecen la condenación, quizás aunque se merecen el castigo, quizás aunque se merecen lo peor de todo a nuestro criterio, decir: Señor, ¿sabes qué? Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ellos no estaban en sus cabales cuando me hicieron lo que me hicieron, porque no eran ellos, era el infierno operando detrás de ellos. Porque ellos quizás pasaron por otras situaciones también. Perdónalos, Señor. Yo intercedo por ellos. Esa es la ley de Cristo. Yo intercedo por ellos.
llevar las cosas al nivel de Dios y que el Cristo que vive en mí se pueda manifestar. Hay personas que viven en amargura por el recuerdo del daño que han sufrido. Aún hay gente que está enferma, deprimida. Muchos han muerto por ese dolor, esperando a ser de alguna manera justiciados, oyendo aún la voz del enemigo diciéndoles que los dañaron deberían pagar por lo que les hicieron. Pero la palabra de Dios enseña otro camino para ser libre, y es pasando por la cruz. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Perdonar es ponerme entre la persona que me dañó y Dios, intercediendo para que sea perdonado. Cuando yo paso por la cruz, me puedo posicionar en el lugar que Cristo está. Puede ser Cristo viviendo en mi vida. Y puedo entender por qué hago cada cosa que yo hago. Por qué oro, por qué me congrego, por qué ofrendo, por qué hago todo lo que hago. Comienza a tener un significado diferente cuando yo comienzo a pasar por la cruz, cuando yo comienzo a rendir todo lo que soy en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El dolor físico no lo vamos a sentir porque ya lo pagó Él. Los latigazos ya los recibió Él. Los clavos los recibió Él. Esa parte no la vamos a sentir, pero yo tengo que entender que mi vida tiene que estar crucificada con Él. Yo necesito morir para que Él pueda crecer. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser humilde no tiene que ver con pobreza, que decimos a veces tal persona es humilde, esa casa es humilde. La humildad tiene que ver con humillar el corazón. Tiene que ver con morir a mí mismo. Tiene que ver con que mi orgullo caiga. Tiene que ver con que la altivez caiga. Para que el Señor pueda crecer. Para que el Señor se pueda manifestar. Necesitamos pasar por la cruz para poder vivir la vida de Cristo y dejar de vivir en una religión. Dejar de vivir en una costumbre, que realmente podamos vivir la ley de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor dijo? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir esto que dice el Señor en Mateo 5? Que no resistas al que es malo, el que te hiera en una mejilla poner la otra, el que te obligue a llevar la túnica por una milla, llevarla una milla más. Que ames a los que te aborrecen, que ames a los que te lastimaron. Todo eso se consigue pasando a través de la cruz. Es un cambio de mentalidad. Es tomar la decisión cada día de decir: Señor, yo voy a vivir de acuerdo a tu ley. De otra forma, Pablo no se podría haber levantado esa vez que lo apedrearon, que cayó como muerto, que el original no es que quedó como muerto, sino que murió en ese lugar y fue levantado, porque no era el momento de partir ahí, y levantarse y volver a entrar a la misma ciudad a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Estar en la última celda, la celda en donde ellos estaban con Silas, que era la celda de más adentro, en realidad, era el lugar, lo que hoy conoceríamos como un pozo negro. Era donde caían todos los desechos del baño que caían sobre ellos. Los lugares estaban diseñados para que todo eso caiga en un lugar, y ese era el lugar a donde ellos estaban encadenados, y todo eso caía sobre ellos. Y en ese lugar ellos adoraban al Señor. Porque habían pasado por la cruz. Porque entendían la vida con una mentalidad de propósito. Porque sabían que todo eso les iba a traer una recompensa. Porque ellos podían ver más allá, hacia donde el Señor los quería llevar y lo que iban a recibir en la vida eterna. Y al tener un conocimiento de lo que es la vida eterna, un entendimiento de lo que es la eternidad de Dios, lo demás no es nada. Para Pablo era una leve y momentánea tribulación que producía en él un mayor y eterno peso de gloria.
Y mire si tenía tribulaciones Pablo. No puedo ponerme en el nivel de decir, bueno, comparemos porque Pablo sufrió y no tiene nada que ver con lo que estamos sufriendo nosotros y minimizar quizás el sufrimiento que cada uno puede tener. Podríamos compararlo quizás con lo que él le pasaba, pero yo entiendo que cada pesar que hay en el corazón de cada uno genera una molestia, genera ese malestar, y yo no puedo minimizar lo que usted está sufriendo. Porque entiendo que es un sufrimiento, entiendo que es una tribulación, entiendo que es un pesar. Pero poder tener la conciencia de que eso produzca en mí un mayor y eterno peso de gloria. Pasar por la cruz y tener una mentalidad de eternidad, y que Cristo resucita en mí, que el espíritu de la resurrección se pueda manifestar en mí y levantarme cada día entendiendo quién soy en el Señor. Algo que el Señor me viene remarcando desde el día viernes en la reunión es que necesitamos creer en quién es el Señor nos hizo, cómo Dios nos hizo, quiénes somos en Cristo. Necesitamos creer, necesitamos poder pararnos y entender qué es lo que Dios hizo en mí y verme como Dios me ve. Había una publicación que alguien puso, que mi esposa compartió hace años, que siempre me quedó, que fue que Dios dice: si pudieses creer en ti como yo creo en ti, haríamos milagros juntos. Y es una realidad. Si yo puedo verme como el Señor me ve, sería una locura. Pero muchas veces me veo como el mundo me ve, o como el mundo me quiere hacer creer que soy. Pero Dios hizo algo grande, Dios hizo algo perfecto. El diseño de Dios es perfecto y Dios te llamó a cosas grandes porque Él es grande. No es una frase hecha de decir Dios te llamó a algo grande, sino que Él es grande y te llamó a hacer su voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta, y que no es ni más ni menos que establecer su reino en la tierra, que establecer que el mundo conozca al verdadero Rey, que el mundo conozca a Papá, que el mundo pueda conocer al Papá que nosotros conocemos. Pero necesitamos pasar por la cruz y rendir nuestra vida delante del Señor. Amén. Ponete de pie en esta mañana.